Mi nombre es Claudia, y esta historia comienza con una frase que escuché de mi propio padre a los 46 años. Me miró a la cara y me dijo que yo era una carga en su vida. No fue en un momento de enojo, no fue durante una discusión. Fue tranquilo, frío, como si simplemente estuviera expresando algo que había estado pensando durante mucho tiempo, y después de decirlo, siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Yo estaba sentada frente a él, sin saber qué responder. En realidad, ni siquiera sabía si valía la pena responder. Había vuelto a vivir con él después de perder mi empleo. Se suponía que sería algo temporal, 3 meses como máximo, solo hasta que me reorganizara, pero las cosas no salieron como esperaba. El mercado laboral estaba difícil, ya no era joven, y nadie quería contratar a una mujer de mi edad, con demasiada experiencia para el salario que ofrecían. Me fui quedando. Pagaba las cuentas de la casa junto con él, ayudaba con las compras, lavaba su ropa, limpiaba el baño, cocinaba. Nunca fui de quedarme acostada esperando que las cosas sucedieran, y aún así, él le decía a quien quisiera escuchar que yo no hacía nada. Les contaba a los vecinos que su hija no había triunfado en la vida. Decía que me acogía por caridad. Yo lo escuchaba a mis espaldas, claro, pero también lo oí una vez de su propia boca. Cuando una prima vino a visitarnos, él dijo que yo estaba allí porque no había logrado mantenerme sola, que era una lástima que hubiera estudiado tanto para terminar así. La prima se sintió incómoda, cambió de tema, pero yo no lo olvidé. Intenté irme de casa varias veces, envié currículums, hice entrevistas, incluso intenté trabajar limpiando casas, pero lo poco que conseguía apenas alcanzaba para ayudar con el gas y las compras del mercado. Mi padre empezó a tratarme como si fuera una intrusa. Todo el tiempo lanzaba indirectas. Decía que una mujer de mi edad tenía que arreglárselas sola, que no se podía vivir dependiendo de los demás, pero olvidaba que, si hoy tenía la casa pagada, era porque mi madre, antes de morir, puso la mitad de su dinero para ayudar a comprarla. Y mi madre solo lo había hecho con una condición, que yo siempre tuviera un lugar en esa casa. Nunca fui de enfrentarme a mi padre. Cuando era pequeña, me daba miedo. Crecí escuchándolo gritarle a mi madre, y cuando ella murió, él se volvió aún más amargado. Apenas hablábamos. Solo compartíamos el mismo techo, y aún así, yo lo respetaba. Nunca toqué nada suyo. Nunca invadí su espacio. Pero él se aseguraba de dejar claro todos los días que no era bienvenida allí. Sin embargo, aquel día, cuando me llamó carga, algo cambió. No fue rabia, fue una decisión. La semana siguiente, él empezó a actuar de manera diferente. Me trataba con una cortesía extraña. Me ofrecía café, preguntaba si quería algo del mercado. Yo conocía a mi padre lo suficiente como para saber que eso no era amabilidad, era una trampa. Al final de esa misma semana, me llamó para hablar. Dijo que había recibido una oferta por la casa. Un conocido suyo quería comprarla, y él estaba pensando en aceptar. Lo dijo como si no me concerniera. Le pregunté qué pasaría conmigo. Respondió que eso tendría que resolverlo por mi cuenta, que él no era responsable de mi vida. Quedé en shock. Le pregunté si realmente estaba pensando en vender la casa donde vivíamos. Lo confirmó. Dijo que estaba cansado, que quería vivir en un lugar más pequeño. Dijo que con el dinero de la venta alquilaría un apartamento y usaría el resto para disfrutar el tiempo que le quedaba. Le pregunté si no recordaba lo que mi madre había pedido. Respondió que la casa estaba a su nombre y que podía hacer lo que quisiera. Y dijo con todas las letras que yo tendría que irme de allí, que ya había dado demasiado. En ese momento, vi que lo tenía todo planeado. Ese cambio de comportamiento no era casualidad. Ya había hablado con el comprador, ya había hecho las cuentas, ya había decidido sacarme de allí. Y lo peor, quería que me fuera en silencio, como si fuera justo, como si no estuviera borrando años de historia con una firma en un papel. Fui a mi cuarto y me puse a pensar en todo. No tenía a dónde ir. Mi dinero apenas alcanzaba para sostenerme una semana. No tenía familia cercana, no tenía empleo. Y ahora, ni casa. Me sentía acorralada, pero en lugar de desesperarme, empecé a recordar cosas que mi madre decía. Ella siempre fue una mujer fuerte, incluso viviendo con él tantos años. Siempre me decía que debía guardar todo, que nunca dejara que él decidiera por mí. Recordé que, antes de morir, ella había hecho un documento en una notaría, un testamento, y que me había dicho que lo guardaba en una caja con sus cosas. Al día siguiente, muy temprano, fui a buscar esa caja. Estaba guardada en un rincón del armario de su cuarto. Después de que mi madre murió, mi padre cerró ese cuarto durante meses. Cuando lo abrió, sacó todo lo que era de ella y lo metió en un rincón. Eso siempre me molestó, y ahora tenía sentido. Él quería borrar cualquier cosa que pudiera contrariar sus planes, pero no logró borrarlo todo. La caja estaba allí, en el fondo del armario, debajo de unas toallas viejas. Dentro de la caja, entre fotos antiguas y documentos, encontré lo que buscaba, un sobre con el sello de la notaría. Lo abrí con las manos temblando. Era el testamento de mi madre. Allí decía:
con todas las letras, que su parte de la casa era mía, que nadie podía sacarme de allí sin mi consentimiento, que, si algún día la casa se vendía, yo tenía que estar de acuerdo. Todo estaba firmado correctamente, con reconocimiento de firma, y eso era más que un papel. Era la única prueba de que esa casa también era mía. Tan pronto como terminé de leer el testamento, sentí que necesitaba actuar. Guardé el documento en el sobre, lo escondí en mi bolso, y fui directamente a la notaría donde se había hecho. Al llegar, le expliqué a la empleada que quería confirmar la validez del documento. Ella verificó todo en el sistema y confirmó que sí, el testamento de mi madre era válido, estaba registrado correctamente y seguía en vigor. La empleada fue clara: cualquier venta de la casa tendría que contar con mi consentimiento, porque legalmente la mitad era mía. En ese momento, sentí una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, no estaba solo reaccionando a lo que mi padre hacía. Tenía algo concreto, y esta vez lo iba a usar. Volví a casa y no le dije nada. No quería que supiera que tenía el documento. Esperé. Observé. Y él siguió con sus planes como si nada hubiera cambiado. Pasaron 2 días, y el supuesto comprador apareció por allí. Era un señor bien vestido, mayor, con mirada de quien ya sabe que va a salir ganando. Se sentaron en la sala, hablaron durante más de 1 hora. Desde la cocina, escuchaba algunas palabras: escritura, transferencia, llaves, precio. Cuando el hombre se fue, mi padre pasó por mí y dijo solo: «Empieza a recoger tus cosas». Solo respondí con un «está bien». Él pensó que había aceptado. A la mañana siguiente, fui al despacho de la abogada Marta, una conocida de mi madre que recordaba que la había ayudado en el pasado. Le expliqué todo a Marta. Le mostré el testamento. Le conté lo que mi padre estaba intentando hacer. Ella revisó el documento con atención y confirmó todo lo que la empleada de la notaría ya había dicho. Dijo que él no podía vender la casa sin mi consentimiento y que si insistía, podría responder por intento de fraude. En ese momento, me hizo una pregunta directa: ¿quieres presentar una solicitud para bloquear judicialmente esta venta? No dudé, respondí que sí. Ella dijo que prepararía todo y que necesitaría que firmara los papeles tan pronto estuvieran listos. 2 días después, volvimos a la notaría. Marta presentó la solicitud de bloqueo. La venta de la casa quedó suspendida. Oficialmente, mi padre ya no podía seguir con la negociación hasta que el caso fuera analizado. Cuando recibió la notificación judicial, se puso furioso. Me llamó traidora. Dijo que me había vuelto contra él. Gritó en medio de la sala que quería quitarle la casa, que era una desagradecida, que debía irme por mi cuenta. Me quedé parada. No respondí. Solo lo miré como quien lo sabe todo, como quien ya no acepta que le manden callar. En los días siguientes, empezó a ignorarme. No hablaba conmigo. Cerraba las puertas con fuerza. Apagaba la televisión a todo volumen, como si eso fuera a hacerme desistir. Pero no iba a retroceder. Sabía que esa casa también era mía. No era orgullo, no era venganza. Era un derecho. Era lo mínimo después de todo lo que había hecho. Era por mi madre, por mí, por todo lo que había tragado en esta vida sin abrir la boca. La noticia de la pelea entre nosotros se extendió rápidamente entre los familiares. Hubo primas que me llamaron para saber qué pasaba. Hubo tías que decían que debía dejarle la casa a él, que padre es padre, y que en el fondo él me quería. Ninguna de esas personas sabía lo que vivía dentro de esa casa. Ninguna había escuchado cuando me llamó carga. Ninguna sabía que detrás del título de padre había un hombre que me menospreciaba todos los días y que ahora quería expulsarme como si fuera una intrusa. Solo agradecía las llamadas y colgaba. Nadie allí iba a cambiar lo que necesitaba hacer. Aproximadamente 1 semana después, intentó un último movimiento. Dijo que quería hablar. Nos sentamos en la sala, cada uno en una punta del sofá. Empezó con ese tono calmado, de quien finge ser razonable. Dijo que todo eso podía resolverse sin jueces, que yo podía salir de la casa en paz y que él me ayudaría con dinero para un alquiler, que podía empezar de nuevo en otro lugar, que no quería pelear. Lo miré fijamente y respondí: la casa es mitad mía, no me voy a ir. Si quieres vender, tendrás que hacerlo conmigo dentro. Se levantó y salió de la sala sin decir nada más. A partir de ahí, el ambiente se volvió insoportable. Empezó a cerrar los armarios con llave, esconder los cubiertos, desconectar el router por la noche, hacer ruido a propósito mientras intentaba dormir. Incluso llegué a tomar comida escondida del armario de su cuarto, pero me mantenía firme. Seguía viviendo allí. Salía temprano a buscar trabajo, volvía por la tarde, evitaba cualquier discusión. Estaba esperando la audiencia marcada por la justicia. Marta me orientó a anotar todo, y lo hacía. Cada episodio, cada humillación, cada intento de provocarme, todo lo que hacía para obligarme a irme. Y fue durante ese periodo que ocurrió algo inesperado.
Uno de los vecinos, don Joaquín, que era amigo de mi madre, me llamó en la acera. Dijo que estaba al tanto de lo que pasaba. Me contó que mi madre, poco antes de morir, había hablado con él y le pidió que, si algún día algo salía mal entre mi padre y yo, él estuviera de mi lado, que ella sabía que él sería capaz de intentar sacarme de la casa. Don Joaquín me ofreció ayuda. Dijo que, si necesitaba un testigo para confirmar el comportamiento de mi padre, él estaba dispuesto a ir ante el juez. Eso me dio aún más fuerza. No estaba tan sola como pensaba. La fecha de la audiencia se fijó para dentro de 2 meses. Hasta entonces, la abogada dijo que lo ideal era no provocar conflictos innecesarios, pero dentro de esa casa, eso era casi imposible. Mi padre dejó de hablarme por completo. Ni buenos días, ni buenas noches. Si estaba en la sala, se iba al cuarto. Si estaba en la cocina, entraba y salía sin mirarme a la cara. Empezó a actuar como si fuera una extraña viviendo de favor, pero yo ya había entendido que no valía la pena intentar dialogar. Él no me veía como hija, me veía como un estorbo. Y ahora que lo había enfrentado, eso hería su ego. Pensaba que iba a mandar en todo hasta el final de su vida. No esperaba que yo reaccionara. En esa etapa, el único lugar donde me sentía un poco más tranquila era fuera de casa. Pasaba horas en la biblioteca pública o caminando por las calles del barrio, a veces yendo a charlar con doña Jandira, una señora viuda que conocía a mi madre, y me ofrecía un vaso de agua y una silla cuando me veía pasar. Ella era una de las pocas que recordaba cómo era mi madre de firme. Me decía que no era justo lo que mi padre estaba haciendo, que yo tenía todo el derecho a estar en esa casa, y que él siempre fue del tipo que solo pensaba en sí mismo. Un día, al volver de la biblioteca, encontré la puerta de la casa cerrada con una cadena. Mi padre había puesto un candado nuevo en el portón y cambiado la cerradura de la entrada. Me quedé allí parada por unos segundos, sin saber qué hacer. Aplaudí, llamé. Nada. Esperé un tiempo, hasta que apareció por la ventana y dijo, como si no estuviera haciendo nada malo, que yo ya no podía entrar. Dijo que era su casa y que yo buscara dónde vivir. Fui al portón y le mostré el celular con el número de la abogada marcado. Me dijo que llamara a quien quisiera, que no le tenía miedo a los abogados. Llamé a Marta de inmediato. Ella me orientó a tomar fotos, grabar un video e ir directamente a la comisaría más cercana para registrar una denuncia. Y eso hice. El policía que me atendió dijo que, por ahora, se registraría como un conflicto familiar, pero que yo tenía derecho a acceder a la casa. Volví con la denuncia, golpeé la puerta otra vez, y él siguió negándose a abrir. Entonces fui a la casa de don Joaquín, y le conté lo que había pasado. No lo pensó 2 veces. Llamó a un amigo que trabajaba con instalaciones, y juntos lograron abrir la cadena sin romper nada. Cuando entré en la casa, encontré mis cosas tiradas en el suelo del área de servicio. Mi colchón estaba mojado, como si alguien hubiera derramado agua a propósito. La ropa estaba desparramada, los perchas rotas. No era casualidad, era provocación. Solo recogí todo de nuevo, puse mis cosas en mi cuarto y cerré la puerta. La aseguré por dentro con un pestillo viejo que aún funcionaba. Pasé esa noche sin dormir. No era miedo, era una mezcla de indignación y cansancio. Solo quería que eso terminara. Al día siguiente, Marta presentó una solicitud de medida cautelar en la justicia para garantizar que no pudiera expulsarme de la casa nuevamente. En pocos días, salió una orden favorable. Con ese documento en la mano, finalmente pude respirar. Legalmente, él estaba impedido de intentar sacarme de allí por la fuerza. El juez dejó claro que cualquier incumplimiento de la orden podría resultar en una multa e incluso en detención. Le entregué una copia de la orden en persona. Él tomó el papel, lo leyó rápidamente y lo rompió. Lo tiró al fregadero. No dijo nada, pero vi que entendió. Ya no podía expulsarme como quería. Con el paso de las semanas, la situación dentro de la casa se volvió aún más silenciosa. Él empezó a salir más, quedarse en casas de conocidos, evitar cruzarse conmigo. A veces desaparecía por 2 días seguidos, y cuando volvía, traía bolsas del mercado y se iba directo a su cuarto. Yo seguí mi vida como pude. Continuaba buscando empleo, aprovechando cualquier oportunidad. Recibí una oferta para trabajar en un depósito de materiales reciclables, limpiando y organizando cajas. Era un trabajo pesado, pero lo acepté. El salario era bajo, pero era lo que había en ese momento. Al menos podía comprar mis propias cosas y no depender de nada de él. Fue en ese ritmo que pasaron los 2 meses. Cuando llegó el día de la audiencia, fui con Marta al juzgado. Mi padre también apareció, con un abogado que había contratado. La audiencia fue rápida. El juez confirmó la validez del testamento dejado por mi madre y reconoció mi derecho sobre la mitad de la casa. Dijo que cualquier intento de venta tendría que hacerse con mi aprobación por escrito y que no podían sacarme de allí contra mi voluntad. El abogado de mi padre intentó argumentar que yo no contribuía financieramente con los gastos, pero el juez no aceptó ese argumento. Dijo que lo que importaba era la legalidad del documento y que mi padre no podía ignorarlo. Salí de allí con un alivio que no sentía en mucho
mucho tiempo, había ganado. Legalmente, esa casa también era mía, y él ya no podía amenazarme, pero al mismo tiempo, sentí una tristeza difícil de explicar. Era mi padre, el hombre que debería haberme protegido, y había intentado expulsarme como si fuera basura, como si nunca hubiera tenido importancia. Cuando llegamos a casa, pasó por mí en el portón, y no dijo nada. Entró, fue a su cuarto, y cerró la puerta. Fui a la cocina y me senté. Me quedé allí en silencio, sin pensar en nada, solo dejando que el tiempo pasara. En los días siguientes, la convivencia se volvió casi nula. Los dos sabíamos que la decisión de la justicia era definitiva. Él no podía hacer más nada, pero yo también sabía que seguir en esa casa iba a ser difícil. Aunque tuviera el derecho, aunque estuviera protegida por la ley, convivir con alguien que me odiaba de esa manera era una carga. Un día, doña Jandira me llamó y dijo que su hija se iba a vivir fuera y que el apartamento donde vivía quedaría libre. Era un lugar pequeño, pero bien ubicado. El alquiler era bajo. Pregunté cuánto sería, hice unas cuentas rápidas y vi que, con el salario del depósito, podría pagarlo. Y más, quería irme de allí por decisión propia, no por presión. Quería respirar en paz. A finales de ese mes, ya había tomado mi decisión. Hablé con doña Jandira y confirmé que me quedaría con el apartamento de su hija. Acordé que asumiría el alquiler a partir del mes siguiente. No iba a irme de la casa por derrota, iba a irme porque quería paz. Pero antes de irme, necesitaba dejar todo arreglado con mi abogada. Llamé a Marta para tomar un café en el centro de la ciudad. Le conté que había conseguido una opción de vivienda y que quería formalizar mi derecho legal sobre la casa, incluso si ya no vivía allí. Ella me orientó a pedir, ante la justicia, una partición oficial del inmueble, para que mi mitad quedara registrada a mi nombre, y no solo en el testamento. Lo hicimos ese mismo día. Pasaron las semanas y empecé a prepararme para la mudanza. Mi padre lo notó, pero no dijo nada. Tal vez pensó que había ganado, que su presencia me había obligado a irme. Pero no sabía nada. Yo ya no me sentía derrotada, me sentía libre. No iba a llevar muchas cosas, solo ropa, documentos y algunos recuerdos de mi madre, un radio antiguo que ella usaba, 2 cuadros pequeños de la sala y el vestido azul que usaba en los cumpleaños. Dejé claro con Marta que, aunque me fuera, mi derecho a la casa estaba asegurado. La escritura sería dividida oficialmente entre nosotros dos, y eso ya estaba siendo analizado por el juez. El día de la mudanza, doña Jandira y su hijo me ayudaron con el transporte. Alquilamos una camioneta pequeña, y en pocas horas todo ya estaba en el nuevo apartamento. Era pequeño, con pintura vieja y muebles antiguos, pero era mi espacio. Nadie iba a decirme que me fuera. Nadie iba a esconder mi comida. Nadie iba a encerrarme afuera. Sentí que, por primera vez, podía respirar tranquila. En los primeros días en el nuevo lugar, aún despertaba sobresaltada, pensando que él iba a golpear la puerta. Pero eso pasó. Empecé a crear mi rutina. Trabajo en el depósito por la mañana, un almuerzo sencillo, y por la noche, un poco de radio o una visita rápida a doña Jandira, que vivía cerca. Ganaba poco, pero no le debía nada a nadie. Pagué mi primer alquiler con orgullo. Con el dinero que sobró, compré un mantel nuevo y un ventilador. Era poco, pero era todo mío. Mientras tanto, el proceso judicial de la partición seguía. Marta me llamaba una vez por semana para actualizarme. Dijo que el juez ya había aceptado los documentos y que solo faltaba la firma final para dividir la escritura oficialmente. No tenía prisa. Ya estaba lejos de esa casa. Y aunque él pensara que había conseguido lo que quería, en el papel yo seguía siendo dueña de la mitad. Aproximadamente 2 meses después de mi mudanza, recibí una llamada inesperada. Era Marta. Me avisó que mi padre había intentado vender la casa otra vez, esta vez usando un contrato falso, como si fuera el único propietario. Pero, por suerte, el comprador fue a la notaría y descubrieron que había una partición en curso. El negocio fue bloqueado antes de que se finalizara. Marta dijo que el juez ahora podría abrir un proceso por intento de fraude. Asentí. No me sorprendía. Él nunca aceptó que yo tuviera derecho a nada. Poco tiempo después, fui llamada a declarar sobre el caso. Conté todo lo que sabía. Mostré los intentos anteriores de él para expulsarme y la denuncia que registré. El juez escuchó con atención y determinó que él no podría intentar ninguna negociación mientras la división no fuera oficializada. En la práctica, mi padre ahora estaba prohibido de vender, alquilar o modificar cualquier cosa en la casa sin mi autorización. Aunque vivía lejos, aún tenía una parte allí. Eso lo molestaba, porque él quería todo, y ahora tenía que aceptar que no podía hacer nada solo. Al final de ese proceso, el juez determinó que la escritura debía dividirse y registrarse a nombre de ambos. Marta preparó los papeles, y unos días después, fuimos juntas a la notaría. Cuando firmé ese documento, sentí que había cerrado un ciclo. Ya no era una hija callada viviendo bajo las órdenes de un padre autoritario. Ahora era la dueña de la mitad de lo que mi madre había dejado, y eso, nadie más podía quitármelo. Algunas semanas después, me encontré con don Joaquín en la calle. Me preguntó cómo estaban las cosas. Le conté que vivía sola y trabajaba,
Dijo que mi madre estaría orgullosa, que siempre quiso verme firme, cuidando de mi propia vida. Eso me dio una sensación buena, no de victoria sobre mi padre, sino de respeto por mí misma. No me había rendido, había enfrentado. Aunque estaba lejos, aún escuchaba cosas. Una vecina me dijo que mi padre estaba más recluido, que no hablaba con casi nadie, y que algunas personas se habían alejado después de saber lo que hizo. Otros pensaban que él tenía razón, que yo debía haberle dejado la casa, pero eso ya no me importaba. Yo sabía la verdad, sabía lo que vivía allí dentro, y sabía que nadie más que yo y mi madre entendía lo que eso representaba. Un año después, recibí una carta del juzgado informando que la partición había sido finalizada, registrada y validada. El inmueble estaba ahora a nombre de ambos. Oficialmente, éramos copropietarios, pero yo ya no formaba parte de la rutina de ese lugar. Vivía mi vida en paz, en mi rincón, con mi trabajo y mis pequeñas conquistas. Nunca volví a esa casa, no necesité, y él tampoco me buscó, ni para hablar, ni para disculparse, y yo tampoco lo esperé, porque lo que necesitaba ya lo había conquistado, y no era venganza, era justicia. Después de todo eso, mi vida siguió a un ritmo diferente. Lo que antes era tensión constante dentro de esa casa, se convirtió en una rutina tranquila en mi pequeño lugar alquilado. Me despertaba temprano, iba a trabajar, volvía, organizaba mis cosas, y ya no tenía que lidiar con gritos, caras largas o amenazas veladas. El silencio ahora era mi elección, no una imposición. No era alguien queriendo callarme, era solo paz. En el trabajo empecé a ganar más responsabilidad. Mi jefe notó que era dedicada, aunque fuera callada. Un día me llamó y preguntó si aceptaría ayudar con el control de entrada y salida de materiales. Era más organización que fuerza física. Acepté. Poco a poco, dejé de estar solo en el área de separación y comencé a manejar planillas simples. Eso me dio más ánimos. No era solo por el dinero, era por el reconocimiento. Por primera vez, me veían como alguien capaz. Un día, recibí la visita de Marta en mi nuevo apartamento. Quería saber cómo estaban las cosas después de la firma de la partición. Le conté todo con calma. Hablé del nuevo trabajo, de las cuentas que estaba logrando pagar, de la tranquilidad que tenía ahora. Ella me escuchó en silencio y dijo que pocas personas soportarían lo que yo soporté, que era bueno ver a alguien salir de una situación tan injusta con dignidad. Le agradecí su ayuda. Sin ella, no habría conseguido ni la mitad de lo que logré. Ella solo dijo que yo hice lo más difícil, resistir. Algunos meses después, fui llamada nuevamente al juzgado. Esta vez, no era sobre la casa. Era un nuevo intento de mi padre de impugnar la partición. Alegaba que yo había abandonado el inmueble y que, por eso, debería perder mis derechos. Pero el juez fue claro en la audiencia. Yo me había ido por decisión propia, después de años de convivencia difícil, y no había ninguna cláusula que me obligara a vivir allí para mantener mi derecho. Una vez más, él perdió. Salí de la sala de audiencia con la cabeza en alto, y él con la cara cerrada de quien no acepta perder. Después de eso, no supe más de él por mucho tiempo. Algunas personas decían que estaba intentando vender solo su parte de la casa, pero nadie quería comprar la mitad de un inmueble con 2 dueños y una historia complicada. La casa quedó estancada, y él siguió allí, solo. Poco a poco, los propios vecinos comenzaron a alejarse. Muchos allí conocían a mi madre, sabían del testamento, sabían la verdad, y quienes antes fingían que no era asunto suyo, ahora entendían que él había cruzado el límite. Un día, me encontré con doña Jandira en el mercado. Me llevó a un lado y dijo que él estaba enfermo, que andaba tosiendo mucho, adelgazando rápido y casi no salía de casa. Dijo que tal vez sería bueno que fuera a verlo, pero dije que no. Ya había hecho lo que era justo, ya había luchado para no ser borrada. Ir allí ahora no cambiaría nada. No había conversación que hacer. Lo que él destruyó entre nosotros no era algo que se arreglara con enfermedad o con tiempo. Era un tipo de herida que no cicatriza con una visita. Seguí mi vida. Compré un refrigerador usado, luego una televisión pequeña. Aprendí a hacer algunas recetas nuevas. Organicé mi rutina. Incluso logré ahorrar un poco de dinero cada mes. No mucho, pero suficiente para saber que, si necesitaba medicinas o una blusa nueva, no tendría que pedirle a nadie. Eso era libertad. 1 año y medio después, doña Jandira apareció de nuevo, esta vez con un sobre en la mano. Dijo que el abogado de mi padre lo había dejado con ella. Tomé el sobre, agradecí y lo llevé adentro. Lo abrí con calma. Era un comunicado formal. Mi padre había fallecido 3 días antes. No dejó nota. No dejó mensaje. Solo una notificación legal informando sobre el fallecimiento y sobre la situación del inmueble. Me quedé parada mirando ese papel. No lloré, tampoco sonreí. Solo cerré el sobre y lo guardé. En el fondo, ya imaginaba que ese momento llegaría, y sabía que sería así, frío, seco,
sin despedida. Murió como vivió conmigo, sin considerarme parte de la familia. 2 días después, fui a la casa antigua con Marta. La llave seguía siendo la misma. Cuando abrí la puerta, encontré todo como lo recordaba. Los muebles, el sofá viejo, las fotos en las paredes. Pero ahora todo tenía olor a abandono. No había señales de despedida, ni de que alguien esperara visitas. Era solo una casa vacía. Fui al cuarto, miré a mi alrededor y me di cuenta de que nada allí me hacía falta. Tomé algunos documentos y salí. Marta dijo que, ahora que él había fallecido, su parte de la casa iría a inventario. Pero como no había dejado herederos legales además de mí, podía solicitar la unificación del inmueble a mi nombre. Acepté, no porque quisiera la casa, sino porque quería cerrar esa historia de una vez. En pocos meses, toda la documentación se finalizó. La casa quedó a mi nombre, pero nunca volví allí, y tampoco la puse en venta. Quedó cerrada, como un recuerdo de lo que fue, como un símbolo de lo que superé. Hoy, sigo viviendo en el mismo apartamento sencillo. Continúo en el trabajo, con mi rutina tranquila. A veces paso por la calle de la casa antigua, pero ni miro hacia adentro. No hay nada allí que me interese. Lo que conquisté no está en las paredes de esa casa, está en todo lo que aprendí a hacer sola, está en no haber bajado la cabeza, está en saber que, incluso sin apoyo, incluso siendo menospreciada, logré mantener lo que era mío, y eso nadie me lo quita. Con el tiempo, fui dándome cuenta de que mi historia no era tan rara como parecía. Algunas compañeras del trabajo, que antes solo hablaban de cosas cotidianas, comenzaron a contarme historias parecidas. Una de ellas, Julia, dijo que también fue criada por un padre que ignoraba su existencia. Otra, Mariana, contó que tuvo que salir de casa a escondidas porque su madre la trataba como empleada. Escuchaba esas historias con atención, y aunque me entristecía ver cuántas mujeres habían pasado por cosas similares, también entendía que no era la única. No era exageración, no era drama, era realidad. Muchos dicen que estas historias son cosa del pasado, pero no es así. Quienes vivieron en el campo hace muchos años saben que pasaban cosas extrañas, pero yo viví esto ahora, no en los años 60, no en una época de dictadura. Lo viví en esta década, con todas las leyes funcionando, con justicia, con documentos firmados, con notaría y todo lo demás. Aún así, intentaron borrar mi nombre como si no fuera nadie, y si no hubiera luchado, habría sido olvidada. Por eso, cuando hoy alguien me pregunta por qué no lo dejé pasar, la única respuesta que doy es porque era mi derecho. Después de que asumí la casa a mi nombre, comenzaron a llegar propuestas para venderla, algunas de agentes inmobiliarios, otras de vecinos, pero ninguna me interesó, porque para mí esa casa no era solo ladrillos, era memoria, era resistencia, era todo lo que pasé y todo lo que superé, y también era una advertencia, un recordatorio de que no se debe bajar la cabeza. La mantuve cerrada, la limpiaba una vez al mes, y dejaba todo en su lugar, no por apego, sino porque aún no era el momento de deshacerme de ella. Quería asegurarme de que aquello no se olvidara rápido. Un día, mientras organizaba unas cajas que todavía estaban en mi armario, encontré un cuaderno viejo de la escuela. En él había una redacción mía de 7º grado, donde escribía que, cuando creciera, quería ser dueña de mi propia casa, que quería tener un rinconcito solo para mí, sin nadie gritando, sin nadie mandando. Me quedé mirando aquello por unos minutos. Era como si esa niña de 12 años me hubiera advertido que la vida iba a ser difícil, pero que al final iba a salir bien. Guardé el cuaderno de nuevo, y solo entonces me di cuenta, lo había logrado. Con el paso de los meses, empecé a hacer trabajos extra además del empleo fijo. Cosía para una vecina, ayudaba a una prima lejana con la organización de documentos, e incluso hice un encargo de toallas bordadas para una amiga de doña Jandira. Poco a poco fui juntando un dinero extra. No era mucho, pero comencé a pensar en mejorar mi apartamento. Cambiar el piso, pintar las paredes, tal vez comprar una cocina nueva. Era la primera vez que hacía planes con mi propio esfuerzo, sin depender de la buena voluntad de nadie. Fue también en esa época cuando un sobrino lejano, hijo de una prima que vivía en otra ciudad, me buscó diciendo que quería mudarse a la ciudad para estudiar. Necesitaba un lugar sencillo para quedarse hasta estabilizarse. Lo pensé mucho. No quería volver a traer complicaciones a mi vida, pero decidí ceder. Alquilé la antigua casa de mi madre por un valor simbólico, solo para mantener el inmueble ocupado y evitar que quedara totalmente parado. Él se mostró agradecido. Dijo que cuidaría la casa con respeto y que me avisaría ante cualquier cosa. Ver a alguien viviendo allí de nuevo me dio una extraña sensación de cierre. La casa, que había sido escenario de tanto dolor y conflicto, ahora estaba sirviendo para algo bueno, para que alguien comenzara de nuevo. No sé si fue casualidad o destino, pero eso me trajo paz. Saber que ese espacio, donde alguna vez fui tan despreciada, ahora era un refugio para alguien que empezaba su vida, me hizo sentir más ligera, porque sabía que,
A pesar de todo lo que pasó, no dejé que esa historia terminara de la peor manera. Hoy en día, llevo una vida sencilla, pero con decisiones propias. Me despierto temprano, voy al trabajo, hago mis quehaceres y regreso a casa sin miedo a ser maltratada. Tengo lo que es mío, aunque no sea mucho. Y, lo más importante, sé exactamente quién soy. Pasé años siendo tratada como una sombra. Ahora soy presencia. Y no porque alguien me dio ese lugar, sino porque lo conquisté con cada decisión que tomé, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. A veces, cuando paso cerca del antiguo barrio, me cruzo con rostros conocidos. Algunos cambian de acera, otros fingen no verme, pero también hay quienes se acercan a hablar conmigo y dicen que hice lo correcto, que fui valiente. Agradezco, pero no me dejo llevar por los elogios. El valor no fue una elección, fue una necesidad. Si no hubiera reaccionado, hoy tal vez estaría viviendo en la calle o dependiendo de favores. Y lo peor, teniendo que escuchar que la culpa fue mía. No siento rabia hacia mi padre. Lo que hizo no tiene excusa, pero tampoco guardo rencor. Aprendí que cargar odio solo enferma por dentro. No olvidé lo que hizo, solo no dejo que eso me defina. Él eligió actuar como enemigo, y pagó por eso. Murió solo, sin nadie cerca, y con un nombre que nadie quiso defender. Yo, en cambio, a pesar de todas las dificultades, logré construir respeto con quienes importan. Gente que me conoce de verdad, que sabe lo que enfrenté. La casa sigue ahí, alquilada, cuidada y limpia. No sé hasta cuándo será así, ni si algún día la venderé, pero una cosa sí sé, ya no es un símbolo de sufrimiento, ahora es un símbolo de victoria, porque detrás de cada pared, cada ventana, cada mueble viejo, está la historia de alguien que no se cayó, que no se escondió, que luchó y venció. En el tercer año viviendo sola, recibí una propuesta de trabajo que cambió un poco mi rutina. Uno de los proveedores del depósito donde trabajaba iba a abrir un pequeño almacén y necesitaba a alguien de confianza para organizar las entregas. Mi nombre fue recomendado por mi jefe. Dijo que era seria, puntual y confiable. Me llamaron para conversar, y pocos días después comencé en ese nuevo empleo. No era muy diferente de lo que ya hacía, pero el ambiente era mejor. Había más estructura, más cuidado con los empleados. El salario también era un poco más alto. Con eso, logré ahorrar un poco más cada mes. Empecé a caminar más tranquila. Compré un armario nuevo. Cambié el refrigerador viejo por uno más moderno que encontré en oferta. También cambié las cortinas de mi pequeño apartamento. Todo sencillo, pero hecho con mi esfuerzo. Nadie me dio nada. Cada pieza en ese lugar era fruto de mi trabajo. Incluso con esta nueva fase más estable, de vez en cuando mi mente volvía al pasado. No por tristeza, sino por reflexión. Pensaba en todo lo que soporté, en cuánto tuve que callar, en cuánto me menospreciaron, y también pensaba en cuánto resistí. Había días en que recordaba escenas específicas, como cuando me dejaron fuera de la casa, con hambre y sed, esperando horas para poder entrar, o cuando escuché a mi padre decir que era una carga, un error, una vergüenza. Esos recuerdos no desaparecen. Pero ya no me duelen como antes. Una vez, doña Jandira me preguntó si me arrepentía de no haber enfrentado a mi padre directamente, de no haber discutido más, de no haber gritado todo lo que sentía. Respondí que no, porque sabía que nada de eso habría servido. Él no iba a escuchar. Nunca escuchó. Todo lo que dije fue ignorado, ridiculizado o distorsionado. Lo que funcionó, al final, fue el silencio firme. Fue salir de la casa con la cabeza en alto y demostrar que podía caminar con mis propias piernas. Esa fue mi respuesta, y fue la única que él no pudo rebatir. Más de una vez, escuché a gente diciendo que padre es padre y que debería haber vuelto para cuidarlo cuando enfermó. No respondía, porque quien dice eso nunca vivió lo que yo viví. Nunca fue dejado de lado dentro de su propia casa. Nunca le escondieron la comida, ni lo llamaron intruso a alguien que debería protegerlo. Es fácil juzgar desde afuera. Lo difícil es estar dentro de la situación y mantener la cordura. No le deseé el mal, pero tampoco me quedé al lado de alguien que me quiso fuera de su vida todo el tiempo. Con el tiempo, decidí pintar la casa antigua por fuera. Aunque no vivía allí, quería mantenerla en buen estado. Era mía, tenía mi nombre en el registro. Llamé a un pintor de la zona, que hizo un trabajo rápido y honesto. Cuando terminó, vi la fachada limpia, renovada. Esa pintura borraba un poco la imagen de abandono que había quedado, y me dio aún más ganas de seguir cuidando la casa con calma, a mi manera, sin prisa y sin peso. Una casa no necesita estar llena de gente para tener valor. A veces, basta con que cargue una historia que merece ser recordada. Un día, el sobrino que vivía allí me llamó para hablar.
Dijo que se mudaría de ciudad para estudiar un curso técnico. Le agradecí por haber cuidado bien del lugar y le dije que la puerta siempre estaría abierta. Cuando se fue, fui a la casa y me quedé allí sola por unos minutos. Recorrí los cuartos. Todo estaba en orden. Abrí la ventana de la sala, miré la calle donde crecí, donde jugué, donde anduve en bicicleta cuando era pequeña, y me di cuenta de que esa calle ya no me asustaba, la casa tampoco. Ahora era solo una parte de mi historia. No era más una prisión, era un recuerdo. Fue en ese momento que decidí. No iba a vender, al menos no ahora. Iba a dejar la casa como estaba, cuidada, cerrada, pero presente, porque me recordaba a la mujer que fui y a la mujer que me convertí. Era la marca del camino difícil que recorrí, y también la prueba de que nadie borra a quien no se deja borrar. Una tarde de sábado, me encontré con Marta por casualidad en el centro de la ciudad. Salía de la notaría con unos papeles en la mano. Me alegró verla. Contó que seguía trabajando con casos similares al mío. Dijo que, después de mi caso, comenzó a prestar más atención a las mujeres que llegaban al despacho con miedo, con vergüenza, pensando que no tenían derecho a nada. Me enseñaste mucho sin decir una palabra, dijo. Me quedé callada, porque no era eso lo que quería. Solo quería justicia, pero saber que mi actitud ayudó a otras mujeres me llenó de orgullo. Hoy, han pasado algunos años desde que dejé la casa donde crecí. Muchas cosas cambiaron, pero la esencia sigue. Sigo siendo una mujer sencilla, que trabaja, paga sus cuentas y vive con dignidad. Pero ahora nadie me esconde, nadie me menosprecia. Y si alguien lo intenta, encontrará a una persona muy diferente a la de antes. Encontrará a alguien que sabe el valor de su propio nombre en el papel, de su propia llave en el bolsillo, de su propia voz en pie. Lo que mi padre intentó hacerme no fue solo injusto, fue cruel. Quiso borrarme de mi propia historia. Quiso fingir que no existía, pero no lo logró. Porque hoy, quien lleva el nombre de mi madre como herencia soy yo. Y no es por un papel firmado, es por todo lo que viví, por todo lo que defendí, por todo lo que construí con lo poco que me quedaba. La casa, el trabajo, la vida que tengo ahora, todo eso es el reflejo de la decisión que tomé de no callarme, de no aceptar lo que estaba mal y, sobre todo, de no rendirme. Con el tiempo, fui dándome cuenta de que, a pesar de todas las dificultades que enfrenté, logré construir una rutina sólida, sin depender de nadie. El trabajo en el almacén siguió firme, y los dueños siempre me trataron con respeto. Con el tiempo, me convertí en la persona más antigua allí, y todos me conocían. A veces llegaban empleados nuevos, y preguntaban si era de la familia del dueño, porque cuidaba de todo con mucho esmero. Daba una sonrisa discreta, y decía solo que era responsable de lo que era mío. No hace falta gritar para ser respetado. Basta con actuar con firmeza y verdad. Un día, apareció una mujer en el almacén queriendo vender unas piezas artesanales. Dijo que era bordadora y hacía paños decorados. Estaba buscando clientes y dejó algunos modelos. Me interesé por un juego de cocina bordado a mano. Lo compré. Cuando lo llevé a casa me dieron ganas de intentar hacer algo así también. Recordé que en mi juventud, mi madre me enseñó lo básico del bordado. Comencé despacio. Hice algunos paños simples, solo para practicar. Poco a poco, fui tomando el ritmo. Con el apoyo de una vecina, llevé algunas piezas a una feria en el barrio. Vendí todo en 2 días. Era poco, pero me animó. Después de eso, comencé a producir más en mis ratos libres. El trabajo en el almacén seguía siendo mi principal fuente de ingresos, pero el bordado se convirtió en un complemento. Y más que eso, se volvió una forma de expresar lo que sentía. Mientras bordaba, recordaba a mi madre, el tiempo en que me enseñaba con paciencia, recordaba la casa antigua, pero no con dolor, con memoria, con aprendizaje. En esa misma época, decidí registrar el inmueble de mi madre completamente a mi nombre en el catastro municipal. Aunque ya estaba registrado oficialmente, muchos inmuebles antiguos tenían problemas de actualización, y eso dificultaba cualquier movimiento futuro. Fui al departamento de vivienda con todos los documentos. Cuando entregué el testamento original, la empleada me miró y dijo: «Es raro ver a una mujer luchar tanto por mantener lo que es suyo. Felicitaciones». Agradecí, pero no con orgullo. Agradecí con el peso de quien sabe lo que pasó para llegar hasta allí. Fueron semanas llenando formularios, entregando copias, esperando resoluciones, pero al final, todo se regularizó. Ahora, no había forma de que alguien lo cuestionara. Esa casa estaba 100% a mi nombre, oficial, con todos los registros actualizados, impuestos al día, escritura nueva. Eso era más que un papel. Era la prueba de que logré hacer valer lo que era justo, sin necesidad de gritar, sin amenazar, sin ofender a nadie. Un tiempo después, fui invitada a dar una pequeña charla en el centro comunitario del barrio. Marta, que seguía trabajando con asistencia jurídica, pensó que sería bueno que otras mujeres escucharan mi historia. Lo pensé mucho antes de aceptar. Nunca fui de hablar en público, pero acepté, no para presumir, ni para destacarme. Acepté porque sabía que podía hacer alguna diferencia. Fui allí, me senté en una silla sencilla, con una botella de agua al lado, y conté mi historia.
de principio a fin, sin adornos, sin exageraciones, sin omitir nada. Hablé de las humillaciones, de la partición, del abandono, de la justicia. Algunas mujeres lloraron, otras me abrazaron al final. Una señora me dijo que estaba viviendo algo parecido con un sobrino que quería quitarle su casa. Otra dijo que su esposo le había escondido los documentos de la propiedad. Escuché a cada una con respeto, pero dejé claro, no soy experta, no soy abogada, no soy salvadora. Solo soy una mujer que no dejó que pasaran por encima de ella y que usó los caminos correctos para probar lo que era verdad. Muchas se fueron más tranquilas. Otras volvieron al mes siguiente para buscar ayuda con Marta. Ver eso suceder me dio la certeza de que estaba en el camino correcto. A pesar de todo esto, nunca busqué reconocimiento público. No quería reportajes, ni destaque. Todo lo que quería era vivir con tranquilidad, y eso lo conseguí. Hoy, mi vida está hecha de una rutina sencilla, de pequeños planes. Ahorro para emergencias, mantengo la casa organizada, cuido mi salud como puedo. Tengo pocos amigos, pero todos auténticos. Gente que me conoce de verdad, no por los rumores, sino por lo que vivió a mi lado. La antigua casa de mi madre sigue cerrada, pero limpia y cuidada. Decidí que permanecerá así por tiempo indeterminado. Es mi derecho. Algunas personas ya preguntaron si pienso venderla. Por ahora no, porque no es solo una casa. Es historia, es raíz, es el recuerdo de todo lo que tuve que atravesar para llegar donde estoy. Vender ahora sería como borrar capítulos que aún estoy procesando. Tal vez un día cambie de opinión, pero solo si es por voluntad propia, no por presión de nadie. El otro día, una joven me detuvo en la calle. Dijo que había oído mi historia por una amiga y que se sentía inspirada. Sonreí, agradecí y le dije, no esperes que te defiendan. Defiéndete, pero hazlo con firmeza, con verdad, porque lo que es tuyo, nadie tiene derecho a quitártelo. Ella asintió con la cabeza y se fue. Y yo seguí mi camino, como he hecho durante años, sin necesidad de probar nada a nadie, solo viviendo, con dignidad. Hubo un domingo por la tarde en que decidí visitar el antiguo cementerio del barrio. Fui sola, sin avisar a nadie. Solo quería caminar allí, sin prisa. Hacía muchos años que no pasaba por ese lugar. Era uno de esos cementerios pequeños, sencillos, donde casi todos los enterrados eran conocidos del vecindario. Caminé entre las tumbas despacio. Vi nombres que recordaba de la infancia. Vi nombres que había olvidado que existían. Vi la lápida de mi padre. Estaba allí, cubierta de hojas secas, sin flores. Nadie había ido a visitar. Me quedé parada por unos minutos. No lloré, no sentí rabia. Solo miré. Pensé en todo lo que pasó, en todo lo que él eligió hacer y en lo que perdió. Porque él perdió. Perdió a su hija. Perdió la oportunidad de ser recordado con cariño. Perdió la chance de ser respetado. Y lo más triste, murió sin nadie que le tomara la mano. Mientras tanto, yo estaba viva, firme, trabajando, construyendo, cuidando de lo que era mío. Y nunca necesité pasar por encima de nadie para eso. Cuando salí del cementerio, regresé a casa en silencio. Encendí la televisión, comí algo sencillo y me senté en la silla de la veranda, observando el final de la tarde. La vida era eso ahora, sencilla, pero mía, y estaba en paz. No porque todo se resolviera como en un cuento bonito, sino porque aprendí a convivir con la verdad. La verdad es que mi padre no me amó. La verdad es que intentó borrarme de su vida. Pero la verdad mayor es que fracasó. Días después, me llamaron para firmar un documento en la notaría, cerrando un proceso antiguo que involucraba el terreno de la casa. Cuando llegué, me encontré por casualidad con un antiguo conocido de la familia. Me miró y dijo, «Tú eres la hija de don Juan, ¿verdad?» Respondí que sí. Entonces dijo, un poco incómodo, «Tu padre era muy reservado, hablaba poco, pero tú eres diferente. ¿Hiciste todo bien?» No respondí, solo firmé el papel y me fui, porque ya no necesitaba probar nada a nadie. Más tarde, ya en casa, pensé en esa frase. Hiciste todo bien. No sé si hice todo bien, pero hice lo necesario. Hice lo que nadie más hizo por mí. Me defendí, me protegí. Me mantuve firme incluso cuando todo parecía derrumbarse. No es fácil crecer siendo ignorada por quien debería cuidarte. No es fácil escuchar que eres un error, un problema, una vergüenza, pero es posible seguir. Y cuando logras seguir, incluso después de todo, eso ya es una victoria mayor que cualquier otra. Esa noche, tomé un cuaderno viejo de recetas que me dio una vecina y decidí hacer un pan casero. No por hambre, sino por memoria. Cuando era niña, mi madre hacía pan todas las semanas. Era el único momento en que la casa parecía tener paz. Mientras el olor del pan horneándose llenaba el aire, recordaba la infancia. No la parte mala, sino las pocas cosas buenas. Ese olor me llevaba a un tiempo que pasó, pero que, de alguna forma, aún vive en mí. Me senté a la mesa con un pedazo de pan y pensé, mi madre me dejó algo que nadie pudo quitarme, la voluntad de seguir, incluso cuando todo decía lo contrario. Ella, con su forma sencilla y silenciosa, me enseñó a resistir, y aunque se fue pronto, aunque dejó a una hija en manos equivocadas, lo que sembró se quedó. Lo llevé conmigo, y lo transformé en algo más grande, en libertad. Con el tiempo, las personas dejaron de hablar de lo que pasó. El tema se fue enfriando.
y la vida siguió. Pero yo nunca olvidé. No por rencor, sino porque recordar es necesario, porque solo recordando entendemos dónde empezó todo. Y solo recordando garantizamos que eso no se repita. Mi historia puede parecer sencilla para quien la ve desde afuera, pero quien la vivió sabe. Cada paso fue un esfuerzo, cada decisión una batalla. Una prima lejana vino a visitarme después de años. Dijo que estaba pasando por problemas similares con su hija, que también fue dejada de lado tras una separación. Preguntó cómo logré soportar tanto tiempo en silencio. Respondí que no fue por elección, fue por supervivencia. Muchas veces, hablar empeora. Muchas veces, el silencio es el único lugar donde podemos respirar. Pero cuando llega el momento justo, hay que actuar. Y actuar de la manera correcta, con cuidado, con estrategia. Porque si no cuidamos lo que es nuestro, otros vienen y lo quitan. Ella me agradeció y dijo que empezaría a revisar mejor los documentos de la familia. Dije que era un buen comienzo, porque todo empieza en los papeles. Quien tiene la prueba en la mano, tiene la mitad del camino, y quien sabe lo que vivió, tiene la otra mitad. Solo hay que juntar las dos cosas. No hay error. A la semana siguiente, recibí una llamada del Departamento de Vivienda del barrio. Era para confirmar que mi nombre ya constaba en el registro oficial como única responsable del inmueble. Agradecí, colgué y respiré hondo. Era solo una formalidad, pero me trajo alivio, porque incluso después de tanto tiempo, aún tenía miedo de que algo saliera de control. Ahora, no había más dudas. Ninguna. Con la vida más estable, comencé a pensar en el futuro con más ligereza. No hago grandes planes, ni espero milagros, pero sé que, como estoy, puedo vivir bien por mucho tiempo. Tengo lo suficiente y, sobre todo, tengo libertad. Algo que me fue negado durante años, pero que hoy es mío por derecho, y nadie más me lo quita. Después de todo lo que enfrenté, la tranquilidad que llegó en los últimos años me enseñó a valorar el silencio que no hiere, el tiempo que no cobra, y las pequeñas cosas que antes no lograba ver. Aprendí a despertarme sin miedo de lo que iba a escuchar. Aprendí a dormir sin esperar gritos, exigencias o insultos. La paz que construí, aunque con tanto retraso, se convirtió en mi bien más precioso. Una vez, mientras caminaba por la calle del mercado, vi a una señora mayor sentada en la acera, con los ojos llenos de lágrimas. Me acerqué, pregunté si necesitaba ayuda. Dijo que su hijo había intentado echarla de la casa. Su voz temblaba. Llevaba una bolsa plástica con poca ropa. Me senté a su lado y hablamos por casi una hora. No era la primera vez que escuchaba un relato así. Desafortunadamente, historias como la de ella no son raras, pero cada una duele a su manera. En esa conversación, ella me dijo algo que se quedó en mi cabeza. Lo crié con tanto cariño. Nunca imaginé que un día me viera como un estorbo. En ese momento, recordé a mi propio padre. Recordé todo lo que dijo, cómo me trató, y me di cuenta de que el abandono dentro de la propia familia es más común de lo que se piensa. Muchas veces no es físico, es emocional. Es cuando te hacen sentir como una carga, como alguien que está ahí por casualidad, como si tu lugar tuviera que ser cedido, retirado, olvidado. Hablé con ella, la orienté a buscar la asistencia social del barrio, le hablé de la notaría, de las leyes, de sus derechos como dueña de la casa. Pero, sobre todo, le dije que no necesitaba sentir vergüenza, porque quien debe sentir vergüenza es quien abandona, no quien sobrevive. Ella me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí algo extraño. Era como si me estuviera abrazando a mí misma también, como si ese dolor no fuera solo de ella, fuera nuestro, fuese de todas las que alguna vez fueron dejadas de lado por quienes deberían confiar. Regresé a casa conmovida. Me senté en el sofá y me puse a pensar. No importa cuánto avancemos, cuánto luchemos, cuánto conquistemos, siempre habrá alguien intentando quitarnos lo que es nuestro. Sea un bien, una memoria o incluso la propia historia. Por eso es tan importante dejar todo en orden, no dejar espacio para dudas, no dejar nada abierto, porque lo que no está protegido puede ser arrancado, y ya no podemos aceptar eso en silencio. Fue en ese periodo que comencé a organizar todos mis documentos, cuentas, recibos y comprobantes, en carpetas bien divididas. Aunque nadie me lo exigiera, quería asegurarme de que, si algún día necesitaba algo, todo estuviera en su lugar. Pasé algunas semanas haciendo eso, con calma, revisando papeles antiguos, separando lo que aún era útil. No guardé nada por apego, solo lo que podía ser necesario. El resto lo descarté. No cargo más peso muerto, ni en papel ni en la memoria. Seguí trabajando en el almacén, bordando por las noches, cuidando la casa en los días libres. Mi rutina es tranquila, pero llena de sentido. Cada cosa en su lugar, cada parte de mi vida donde debe estar. No soy rica, no tengo lujos, pero tampoco le debo nada a nadie. Y lo más importante, nadie me manda. Nunca más alguien alzará la voz y me hará sentir pequeña.
porque ahora sé exactamente quién soy, y nadie puede quitarme eso. El otro día, doña Jandira me invitó a tomar un café. Hablamos del barrio, de sus hijos que viven fuera, del mercado que va a cerrar. En medio de la charla, me miró y dijo: «¿Sabes? Tú eres el ejemplo de que podemos pasar por todo y seguir en pie». Agradecí, pero sin alarde, porque no me gusta que me llamen ejemplo. No hice nada más que lo justo. Solo luché por lo que era mío. Solo resistí. Y cuando miro hacia atrás, veo que resistir fue lo que más hice. Desde niña, desde la primera vez que me negaron algo básico, desde la primera vez que me mandaron callar, que me empujaron al rincón de la casa, que me hicieron sentir que era menos. Aunque no entendiera bien qué pasaba, ya resistía. Me mantuve en pie cuando todo parecía empujarme al suelo. Y ahora, cada paso que doy es una victoria pequeña, pero real, y no necesito aplausos. Basta con saber que llegué hasta aquí. Mi plan ahora es vivir con calma. No tengo grandes sueños, no quiero mudarme de ciudad, ni construir algo nuevo. Solo quiero seguir viviendo con dignidad. Si algún día decido vender la casa, será por voluntad propia, no por necesidad. Si algún día dejo de trabajar, será porque puedo, no porque me obliguen. Quiero seguir bordando, leyendo, cuidando mis plantas, yendo al mercado, hablando con los pocos amigos que me quedan. Eso ya es mucho para mí. Y de vez en cuando, si alguna vecina me llama para contarme un problema, escucharé. Si puedo ayudar, ayudaré. Pero nunca más olvidaré todo lo que pasé. Nunca más dejaré que me empujen de nuevo a la sombra, porque ahora sé, quien no ocupa su propio espacio, termina siendo expulsado de él. Y mi espacio hoy es completo, sin mitades, sin concesiones. Es mío. Y punto. Han pasado algunos años desde que todo ocurrió. Hoy tengo 68 años, y aunque los dolores no hayan desaparecido por completo, puedo decir que sé vivir con ellos. No dejé que lo que me hicieron definiera quién soy. No dejé que el rechazo de mi padre decidiera mi valor, y no acepté el destino que intentaron imponerme. Hice mi propio camino, con cada piedra que me arrojaron. La casa donde vivo sigue siendo la misma, sencilla, pero organizada. Tengo mi espacio, mis plantas, mis almohadas bordadas, mis tazas antiguas, mis libros. No recibo a mucha gente, pero quien entra siempre es bienvenido. Quien entra sabe que aquí vive alguien que enfrentó lo que muchos no soportarían. Y no es porque sea especial, es porque no tenía opción. O resistía o desaparecía, y elegí resistir. Hace unos días fui al mercado y una señora me reconoció. Dijo que había oído mi historia a través de una amiga. Dijo que me admiraba. Sonreí, agradecí, pero no con vanidad. Agradecí con respeto, porque sé el peso de cada detalle que conté, sé el costo de cada decisión, y no es ligero. Ninguna parte de esto fue fácil, solo que ahora puedo caminar por la calle sin bajar la cabeza. Puedo dormir sabiendo que no le debo nada a nadie, y eso, para mí, vale más que cualquier medalla. Aún guardo la escritura de la casa en un sobre bien protegido. Aunque nadie la cuestione más, aunque todo ya esté oficializado, la mantengo cerca. No por desconfianza, sino porque eso representa lo que nadie pudo quitarme. Ese es el papel que prueba que existo, que luché, que vencí sin necesidad de humillar a nadie, sin inventar mentiras. Vencí con verdad, con pruebas, con resistencia. De vez en cuando, veo a alguien del pasado por las calles, un primo lejano, una vecina antigua, algún conocido del tiempo del almacén. Algunos me miran con vergüenza, otros con respeto. Nadie más me evita, y yo tampoco me escondo. Hago cuestión de seguir adelante sin llevar rencor en el rostro. El rencor se quedó donde debía, en el tiempo. Yo llevo memoria, no odio, porque la memoria me protege. El odio, en cambio, solo pesa. Mi padre murió como vivió, solo, seco, rodeado de silencio. Nadie encendió una vela por él. Nadie lloró en su ataúd. Fui porque pensé que debía, no por él, sino por mí. Para cerrar eso con mis propios ojos, vi la tumba sellada, di media vuelta y seguí mi vida. Y nunca más volví allí, porque no hay nada que buscar en ese lugar. Todo lo que necesitaba resolver con él, lo resolví en vida, cuando tomé posesión de lo que era mío por derecho. Una vecina me preguntó si no extrañaba tener hijos, una familia. Dije que tal vez, en otra realidad, hubiera tenido ganas, pero en la vida que viví, no quedó espacio para pensar en eso. Pasé tanto tiempo defendiéndome, que no logré abrir camino para construir otras cosas. Pero no me arrepiento, porque todo lo que construí, aunque parezca poco para quien lo ve desde afuera, es todo lo que necesitaba para mantenerme en pie. Hoy, cuando me siento en la silla de la veranda y veo el movimiento de la calle, no pienso más en revancha, no pienso en venganza, pienso en tranquilidad, pienso en lo bueno que es vivir sin miedo de quién va a tocar la puerta, sin miedo de lo que vendrá al día siguiente. Y pienso en cuántas otras mujeres, como yo, aún están viviendo calladas, sin saber que tienen derecho a resistir, sin saber que sí pueden decir no, que sí pueden buscar ayuda, que sí pueden, incluso con poca instrucción o poca fuerza, recuperar lo que es suyo. Si algún día esta historia sirve para mostrarle eso a alguien, ya habrá valido la pena. No porque necesite ser recordada, sino porque nadie debería pasar por esto sola.
Nadie debería ser tratada como un objeto dentro de su propia casa. Y nadie debería aceptar ser empujada fuera de su historia como si nunca hubiera existido. Y por eso conté todo esto ahora. No para que sientan lástima por mí, sino para que sepan que, incluso cuando todo parece perdido, aún es posible dar la vuelta por encima. Aún es posible levantar la cabeza y seguir. No tengo un final feliz. Tengo un final verdadero. Vivo con lo que me quedó, con lo que construí, con lo que mantuve firme. Vivo con dignidad. Y eso ya es más de lo que esperaba hace 30 años, cuando me echaron de todo. Hoy no le debo explicaciones a nadie. Hoy, mi vida tiene un nombre: respeto.